¿No? Diego, ¿empezamos? Bien. Hola, buenas tardes, noches. Bienvenido al 16º Arraiz Otarraiz Encuentro de Carretera de Almadraba. El pasado 3 de septiembre inauguramos este encuentro, esta jornada, en la plaza de la Almadraba. Ronqueamos un magnífico atún rabil de 100 kilos. Tuvimos un hermanamiento con la Asociación de Cofradías do Atún de Villarreal Santo Antonio y desgrosamos y vimos ronqueo de ese atún, además de una magnífica sandía. Y lo bueno de todo eso es que nos comimos, aunque somos amigos del atún, los 100 kilos del atún a la plancha. Tenemos preparado 30 kilos de pellejito con 20 kilos de tomate, 20 kilos de espineta con filosa, con otros 20 kilos de patata y fartó. Y además tuvimos, lo mismo que nos hermanamos culturalmente con la cofradía do Atún, nos hermanamos con una nueva especie que ahora está de moda. En mi pueblo se llamaba toda la vida zapera y ahora se ha puesto de moda y técnicamente se llama zalicornia. Degustamos 2 kilos de zalicornia con un poquito de tocino de jamón, un poquito de atún y nada, un chorreón de aceite y un ajo. Entonces fue fantástico. Ese día empezó lo que era la 11ª jornada del encuentro con todos los bares que degustaban en la muestra culinaria del atún. Hoy, hace un ratito, hemos inaugurado la 12ª muestra, sobre todo semana de alta gastronomía del atún. Nos ha acompañado puro chuchú. Y como todos los años vamos incorporando un poquito más. El año pasado tuvimos el privilegio de contar con don Pedro Cile y nos hizo un magnífico pregón del atún. Nos dijo nuestros orígenes en el año 1755, poco a poco, cómo vivimos el terremoto de Lisboa, cómo al final cierta gente se salvaron y entonces nuestros ancestros al final llegamos hasta esta fecha. Entonces le pasó el ítem a nuestro amigo y paisano Baldomero Toscano. Entonces le doy la palabra a Pedro Cile, que va a presentar a nuestro pregonero este año. Bueno, el año pasado tuve el honor de que se me confiara, por parte de unos insensatos, esto hay que decirlo, el primer pregón de la Semana de Atún de Isla Cristina. Lo considero como un honor y además creo que tiene grandes ventajas, porque posiblemente con el tiempo mi pregón sea uno de los peores, pero lo que nadie me va a quitar es que fuera el primero. Bueno, llegado a este punto, pues como las reinas se ceden los cetros unas a otras, un año para otro, pues yo le tengo que ceder testigo a Baldomero Toscano Prieto, que ha cedido amablemente a ser el pregonero de este año y que tiene bastantes galones más que yo para dar este pregón, porque Baldomero es nacido en Isla Cristina y las raíces de su familia se hunden en los entresijos de la historia del pueblo y también de los del pueblo vecino de Lepe. Los recuerdos infantiles de este niño que jugaba en la vera abajo están plagados de imágenes de su abuelo en el Real de la Almadraba de Isla Cristina y de imágenes de la pesca del atún y relacionadas con la cultura del atún. Nacido Baldomero en la década de los 60, una década revolucionaria tanto desde el punto de vista social como tecnológica, se vio pronto cogido por el amor a la palabra y a la imagen. Y a eso se dedicó de lleno. De 1983 a 1986 estuvo como colaborador y como fotógrafo en distintas revistas españolas. De 1984 a 1986 fue ayudante de realización en televisión española. Todo esto
mientras cursaba sus estudios de la licenciatura de Imagen y Sonido que acabó en el año 1986. Una vez acabada su licenciatura, Baldomero entró a trabajar como director de producción de Juan Lebrón Producciones, una empresa a la que debemos probablemente los mejores documentales que hayan de Andalucía y del flamenco. Esto fue hasta 1989, año en el que nació Canal Plus y que sedujo a Baldomero, de tal manera que desde el año 1989 hasta el año 2009 estuvo en Canal Sur, pasando desde realizador en el año 1989, cuando entró, hasta director de programa en el año 2009, que cesó en 2009, y eso lo hizo para irse de director de producción de programas de Telecinco, cargo que está desempeñando en la actualidad, incluido también, según me ha dicho, ampliado a los de la cadena 4. Bueno, pues dicho esto, no os quiero abrumar con la gran cantidad de premios de jurados, historias en los que ha participado Baldomero, si deciros que ha sido profesor en distintos cursos, fue profesor asociado también en la Universidad de Sevilla, ha sido jurado en muchísimos premios y, bueno, es un hombre que tiene una talla y un nivel que nos honra a la muy noble Sociedad de Amigos del Atún Tuinús Tuinús, y al que yo no tengo ya otra cosa más que agradecerle su presencia y entregarle la palabra. Bueno, pues vamos a ello. Buenas tardes, lo primero. Queridos asistentes, amigas y amigos del atún, atuneros todos. Hace unos meses recibí un mensaje de José Antonio López González, en nombre de la directiva y como presidente de la muy noble Sociedad del Atún, de Amigos del Atún, Tunus, Tinus y amantes del vino, me comunicaba que era el elegido. Tenía ante mí el emocionante reto de convertirme en el segundo pregonero de las jornadas Arraez y Sotarraez, un evento que con mucha pasión, con mucho talento, con mucho esmero y sobre todo con mucho corazón, se lleva celebrando a lo largo de 16 entregas anuales que se cumplen este año. Festejando además una cultura importante, una cultura ancestral, una cultura dionisíaca, la del atún. Mi primera tentación, he de confesarles, fue la de la fuga, José Antonio. No estoy muy ducho en el género, no he frecuentado ni he sido asiduo asistente a este tipo de actos, pero mi escaso juicio sobre ellos no me hacen desconocer esta variedad estilística del discurso. Es más, creo que componen un peculiar y variado estilo literario. Los hay religiosos, los hay festeros, los hay dedicados al vino, los hay gastronómicos e incluso poético-florales. Nada más recibir la invitación, pensé en aquella rotunda, jocosa y conocida afirmación de Groucho Marx, en la que se señalaba que no sería nunca miembro de un club en el que la admitieran como socio. Sin embargo, tardé poco en dar el sí quiero a esta proposición y también al honor de encontrarme aquí ante ustedes. Soy de natural atrevido para hablar en público. Lo era desde pequeño, cuando salía a la pizarra, cuando los profesores me sacaban a la pizarra. Aunque hoy pueda ciertamente atenazarme un poco la emoción al estar en mi pueblo y ante esta audiencia. Desde luego, habría sido escasamente decoroso desdeñar y declinar el honor que con tanta generosidad me ofrecía una sociedad que se define como noble y como amante del vino. Esto último me animó bastante. Y más aún cuando uno, en ediciones pasadas, ha sido partícipe de algunos ágapes memorables en ese templo laico donde oficia José Antonio Zaíño y que se llama Casa Rufino. Hay que pregonar entonces, me dije, y si no consigo dar trigo,
sí intentaré al menos dar algo de sal. Señalaba Pedro Siles Royán, primer pregonero de las jornadas y al que tengo el honor de suceder y al que me uno en esta segunda entrega, señalaba Pedro que la falta de antecedentes del acto era una indudable ventaja para afrontar el privilegio de darlo. Y deseo que este acto, al que acuden hoy, se convierta en una tradición de larga y talentosa singladura para celebrar merecidamente estas jornadas. Y Pedro Siles, en ese pregón inaugural, ha dejado una estela marinera de blanca espuma tras la que intentaré navegar airoso, aunque sea al pairo, y vamos a ello, al pairo y llevado por el viento dulce de los recuerdos. Creo con firmeza que lo primero que configura un hombre adulto, y uno, les aseguro que pese a circunstancias ajenas totalmente a su voluntad, ya va siéndolo, es la memoria. La memoria configura al hombre. Y en el rincón profundo de la esquiva memoria está el territorio borroso y gozoso de la infancia, y la mía lo fue. Ya se encargaba de decirlo el poeta Rainer María Rilke en una afortunada frase: la verdadera patria del hombre es la infancia. Y también, bastante después, con más gracia que el poeta austríaco, mi admirado Manuel Vázquez Montalbán, que señalaba: la patria de cada uno es la infancia, en el sentido moral y cultural, incluso en el sentido físico, es las cuatro esquinas en las que uno se ha meado. Esto último, lo de mearse, espero que lo señalara figuradamente. Y desde esa patria verdadera del hombre y desde esas esquinas he venido a hablarles esta tarde. A Vázquez Montalbán, por razones gastronómicas, prometo regresar más tarde. Bien, aunque lleve más de 35 años de profesión dedicado a entretener a los demás, mi destino era otro, quizás la mar. Y este lugar donde estamos, el Centro Tecnológico Garun, forma parte de mi memoria, de mi geografía sentimental y de mi infancia. Mi madre, que está sentada allí, Angustias Prieto Castillo, como otras muchas mujeres de Isla Cristina, trabajó siendo una adolescente en este lugar, entre estos muros, cuando era la fábrica del Ancho, como la conocemos popularmente, la fábrica de conservas Miravent. Con 15 o 16 años sé que formaba parte de aquel ejército de mujeres laboriosas que sostuvieron con su trabajo la rica industria conservera de este pueblo. Mujeres como mi prima Antonia, que perdió 2 dedos en esta fábrica en un desgraciado accidente laboral. Aquella memoria es hoy un pequeño puñado de fotos amarillas en el álbum familiar. Fue Marcel Proust quien mejor escribió sobre la experiencia de los sentidos que aviva el recuerdo, y fue en el primer tomo de En busca del tiempo perdido, la famosa Magdalena literaria. De la pujanza de la industria conservera y salazonera isleña, conservaré siempre en la memoria 2 cosas: el sonido de las sirenas que anunciaban la llegada de los barcos a puerto y el olor de la cocción del pescado destinado a ser enlatado. Aunque vivíamos lejos, en la vera abajo, en el campo, más allá del pozo del camino y de la barriada de la estación, hasta allí, camino de Ayamonte, llegaba nítido el grito prolongado y festivo de las sirenas y el olor penetrante de aquella riqueza, cociéndose lentamente, atravesaba las salinas, atravesaba los caños, los pesqueros y toda la marisma. Pienso ahora, pasados 50 años, que con la inestimable y caliente ayuda del viento de levante. A este muelle, que está aquí al lado, acudía teniendo 5 o 6 años a recibir de la mar a mi padre, Rafael Toscano Virella. Por aquel tiempo regresaba del 21, uno de aquellos hermosos barcos pesqueros de madera que faenaban la sardina. Mi padre, hijo y nieto de marineros, anduvo muchos años en la mar, en los barcos de bajura de isla y luego en los grandes congeladores del Banco Sudafricano. Años tardé en descubrir, ya en mi adolescencia madrileña, que aquel lugar que mis paisanos nombraban como Capetón era Cape Town, Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica.
a un apartado de correos de Capetón, dirigíamos aquellas cartas que tardaban en llegar. Cartas escritas con la letra en mayúsculas del niño zurdo, pero aplicado que yo era. Aquellas cartas también tardaban en ser respondidas. El tiempo de los marineros, de sus familias y de la mar en aquel tiempo nada tenía que ver con la inmediatez impaciente y la prisa exigente y molesta de hoy. Aquí al lado está y seguirá el bar Agadir. El Agadir ha permanecido en su sitio ahí anclado en el tiempo infinito de mi infancia y mi adolescencia. En mi memoria veo ahora caer tibiamente el sol del verano. Algunos de aquellos días acompañaba a mi padre en los veladores portuarios de la terraza, sillas de tijera y mesas de madera. Tras arribar a aquel colorido y bullicioso muelle, tomaba en ocasiones un vino y junto a otros hombres de mar cantineaban, y muy bien, por cierto, coprillas y fandangos. Apacibles atardeceres a compás, entre dos luces, acompañados por el graznido de las gaviotas, el murmullo de las pateras sobre la ría del Carreras. Sobre las mesas el golpeteo de los nudillos de aquellas manos fuertes y morenas, quemadas de esfuerzos, sol y sal, y el olor a aceitunas saliñás, a pescado frito y a mosto peleón, y a ropa trabajada de sudor y salitre. Y en aquellos años estaba el tren y la estación. Perdón. Desde la que salían convoyes de vapor con infinitas y lentas hileras de vagones, cargados de cubas de madera, colmadas de sardinas en salazón, arenques de piel plateada y brillante. Unos arenques que luego, mucho más tarde, alcancé a comprender, aliviaron el hambre de muchos españoles en aquella larga posguerra. Una herida que llegó abierta hasta los años de mi primera infancia. Debía yo contar con 4 o 5 años, pero lo recuerdo vivamente, y también paradas las locomotoras oscuras bajo la toma del agua cerca del molino mareal, donde llenaban sedientas sus calderas. Yo había tenido noticias de la construcción de aquella línea Huelva-Ayamonte, acabada en el año 36, por los relatos de mi tío Juan, junto a mi primo Diego Santana y otros, perdieron días del escaso colegio jugando con las vagonetas y haciendo de las suyas entre las traviesas de aquellas vías. De Juan, que ahora busca afanoso en los frágiles recovecos de la memoria, escuché muchas historias. De su trabajo en el consorcio, de los marineros que hacían la temporada en Barbate, cuando se cerraron las almadrabas que se calaban en Isla Cristina. También de las cosas de mi abuelo Baldomero, que durante años trabajó para el Consorcio Nacional Almadravero, y que no llegó a ver la decadencia y el final de aquella industria y también de aquel modo de vida. El Consorcio, aquel nombre tuvo y aún conserva cierto tono mítico de esplendor y nostalgia cuando lo escucho o cuando lo leo. Y en la estación de la cantina donde encontraba habido los tebeos. Allí, en aquella pequeña cantina, de paso, se forjó el lector que sigo siendo hoy, Capitán Trueno, El Jabato, Hazañas Bélicas, Pumbi. Recuerdo al cantinero con gruesas gafas de miope, al que siempre llamaba como uno de aquellos personajes del esforo. Nunca le pagaba. Apuntaba todo mi gasto en una libreta azul y cuando mi padre volvía de la mar, a veces, varios meses después, le saldaba la cuenta. Quizás esté aquí hoy también para saldar una deuda íntima y antigua, la de la memoria de una infancia cosida a la mar y a sus hombres, marineros ausentes por oficio y por necesidad. Gracias. Perdonen que me emocione, pero está escrito desde aquí. Marineros ausentes por oficio y por necesidad. Y a las mujeres, a mi tía María, a mi abuela Concha, a Antonia, a mi madre, que están sentadas aquí hoy. No es culpa de la historia, mi nostalgia. Es de la geografía,
de cómo era la noche en una costa sin una sola casa alrededor. En las estrellas vimos un refugio, que era la negra grupa del caballo del tiempo. Y no nos dimos cuenta. No es culpa de la historia mi nostalgia, es de la geografía. Este poema es de Joan Margarit, un catalán, y va un poco también en la memoria de aquellos hombres que forjaron la historia de este pueblo. A mis 9 años, el horizonte plano, salado y húmedo de la marisma y el pueblo blanco, acariciado de mar al fondo, cambió de pronto. Primero Madrid y después la llamada de una pasión y una profesión. Estimado señor, vi sus películas Ciudad Abierta y Paisá, que me gustaron muchísimo. Si necesita una actriz sueca que habla muy bien inglés, que no ha olvidado su alemán, que no es muy comprensible en francés y que en italiano solo sabe decir te amo, estoy lista para ir a hacer una película con usted. Así, con esta breve carta, se ofrecía Ingrid Bergman al director italiano Roberto Rossellini. De esta carta nacería un romance y una película hermosa y trágica. Vi Stromboli, Tierra de Dios en una de aquellas frecuentes mañanas en las que abandonaba el hastío de las aulas en la Complutense y donde me encerraba a devorar películas en la sala de la Filmoteca Española. En esta película de 1950 está quizás una de las mejores secuencias argumentales y probablemente la única del cine de ficción que se ha filmado jamás sobre una almadraba y la pesca del atún. Karin, una bellísima refugiada lituana que sufre por las consecuencias de la guerra mundial y encarnada por Ingrid Bergman, se acerca a ver a faenar a su reciente esposo italiano y contempla aterrada la orgía violenta de peces y sangre. Es una metáfora perfecta, en el más puro cine, de la brutalidad de aquel mundo cerrado en esa remota isla siciliana a la que ha sido arrastrada más por la necesidad que por el amor. Y de aquella película salió no solo un romance apasionado y adúltero que escandalizó al Hollywood de la época, sino también Isabella Rossellini, casi nada. El género documental ha frecuentado la pesca del atún en nuestro cine. En el año 35, el gallego Carlos Velo, por encargo del Consorcio Nacional Almadravero, filma Almadrabas, que se ha puesto en alguna ocasión en estas jornadas. Es un veraz retrato de la pesca del atún y de la industria conservera en la costa de Cádiz, en Barbate y Zahara. La obra de Carlos Velo bien pudo ser el arranque de una escuela documentalista de acento social que se truncó con la guerra civil y la dictadura que vino después. El propio Velo, víctima de aquel enfrentamiento, acabaría exiliado en México, sin regresar nunca a España. El consorcio produce 20 años después, en 1956, otro testimonio que encarga a los realizadores José María Hernández, San Juan y Enrique Alster, un cortometraje documental en color de 10 minutos de duración, Almadrabas, Costas del Sur, seguramente también proyectado alguna vez en estas jornadas, en el que pueden verse las maniobras de pesca, pero quizás lo más novedoso y de mayor interés respecto a la obra de Carlos Velo son los cantos colectivos de la marinería, que acompasan el esfuerzo de bogar hacia las redes y la levantar. Las imágenes del trabajo son de la almadraba, entonces conocida como Punta de Isla en Santipetre, y también aparecen imágenes de Conil. Y quiero cerrar este paréntesis obligado del repaso por lo audiovisual de las almadrabas citando una obra para mí muy querida, la Almadraba Atuneira, del portugués Antonio Campos. En 1961, Antonio Campos rueda en Cabanas, en Tavira, un documental de apenas 25 minutos, donde con una poesía y un lirismo propio del nuevo cinema portugués, muestra los trabajos de la almadraba. En mi opinión, con solo una extraordinaria banda sonora y apenas algo de sonido ambiente, logra un vivo relato lleno de interés y de emociones. Quizás el que mejor de todos refleja la vida, el trabajo y también las relaciones sociales en una almadraba como debieron ser las de la época dorada. El último atún que probé lo he comido muy cerca de allí, este mismo verano, un sabroso lomo de atún a la algarabía,
fue en la antigua factoría de barril, donde aún pueden verse varadas en las dunas las anclas de la Almadraba. Tal y como recuerdo en mi infancia las de la Punta del Caimán, en la dorada y hermosa frontera de la Gola. Y allí, en la frontera cercana, comienza el tercer y último acto de este pregón. Y me complace ver caras de agradecimiento ante este anuncio. He perseguido a Túnez, he de confesarlo. He perseguido a Túnez en el plato, desde Sicilia a las Azores, persiguiendo a Túnez y persiguiendo islas. Hasta los 30 años, un hombre se alimenta. A partir de esa edad tiene que empezar a saber comer y también a ganarse el rostro que merece. En una de las bahías más hermosas que conozco, la de Portopín, en la isla de Fayal, en Azores, he tomado unas almóndegas de atún con salsa de tomate y puré de patatas. Recuerdo una exquisita caponata de berenjenas con ventresca en una taberna escondida de Palermo, una coca de atún en Ciudadela, en Menorca. Pero fue una noche del año 1986 donde tuve mi primera y gran epifanía atunera. Fue en el Zuma de Londres, lo he buscado, porque cuando estuve con José Antonio y con Pedro, en el mes de julio, no recordaba dónde había sido el nombre del restaurante, tantos años después, y lo estuve buscando y he contrastado que fue en el Zuma, en Londres. Yo nunca había pisado un restaurante japonés. En aquellos años a España no había llegado el boom culinario asiático ni la influencia nipona a las cocinas de nuestros restauradores. La idea, obviamente, no fue mía. Me dejé llevar por la sabiduría del director José Luis Borau. Con apenas 25 años yo me encontraba en Londres asistiéndole en labores de producción de un documental para lo que luego sería la Expo 92 sevillana. La Expo y la de la A92, que luego nos vino casi mejor que la propia y efímera Expo. Para un chaval andaluz de aquella edad, acostumbrado a tomar el pescado frito o el atún desalado o encebollado o en guisos marineros, contemplar como un oriental troceaba con increíble maestría en el manejo de los cuchillos y también casi disfrazado de samurái un lomo de toro, como le llaman al atún crudo, fue una revelación inolvidable. No pude sino acordarme también de las películas de Kung Fu que veía en el Cine Victoria de Las Palmeras. Luego el tío, con 2 leves toques de plancha, lo convertía en un tataki y te lo servía junto a una salsa de soja y acompañado de wasabi. Y aquel crudo manjar casi me impactó. Allí descubrí por vez primera que el atún podía ser trabajado y degustado de otro modo. El pasmo no solo vino por la técnica ni por la novedad gastronómica, también llegó cuando tuvimos que saldar la cuenta. En abundantes libras esterlinas se notó que en Inglaterra no había almadrabas. Esa cena y los sablazos de los taxis londinenses para ir a los estudios Pinewood no los olvidaré nunca, ni los decorados de la segunda entrega de Alien que pude ver mientras James Cameron la rodaba en aquellos míticos platós para un estudiante de cine. La refinada cultura japonesa en lo gastronómico y también en lo técnico llega a Andalucía y al mundo del atún en los primeros 90, pero no voy a extenderme en ello. Los buenos conocedores de esta jornada lo saben sobradamente. Los japoneses no solo se llevan los mejores ejemplares del tinus, más de un 70% de lo que se captura actualmente en las almadrabas del estrecho. En ese intercambio, digamos que cultural, nosotros también hemos ganado y hemos aprendido. Hemos aprendido, o han aprendido nuestros cocineros, a valorar y conocer sus cortes, al tratamiento de la excelsa materia prima, a aprender sus métodos casi sagrados para no maltratar al animal, para conseguir así la mayor calidad de esa carne untuosa de atleta del mar. Por si no lo sabían, un atún puede llegar a nadar a una velocidad de 50 millas la hora, unos 80 kilómetros hora. O sea que son como el Usain Bolt o el Carl Lewis del mar. Y del Japón, su cocina zen, de respeto al sabor natural
y a lo primigenio. De ellos ha llegado una fusión que alcanza en el campero de Barbate su máxima expresión. Pepe Melero, al que José Antonio conoce bien, a lo largo de años ha conseguido convertir una taberna familiar en quizás el mejor restaurante del mundo en tratar el atún. Desde los guisos tradicionales andaluces, afortunado y feliz patrimonio inmaterial de generaciones de abuelas y de madres, a la sencilla sofisticación esencial del sashimi de ventresca o el tataki de lomo. En este sentido, Pepe Melero ha sabido darle valor de alta cocina a partes antes despreciadas: el morrillo, el contramormo, el corazón, la lengua. Hasta 25 cortes señala al maestro que consigue de un atún. La última vez que estuve, en el verano del 2014, un puñado de jeques me dijeron que habían llegado en helicóptero desde Marbella, rodeados de abundante séquito, tenían tomado gran parte del comedor. Pero Pepe Melero no es el único en nuestra geografía. Antonio en Zahara logra un excepcional tartar, los hermanos Córdoba en el Ventorrillo del Chato, en Cádiz, y no hay que ir más lejos. José Antonio Zaíño en Rufino, al que he citado antes, en nuestra playa central lo borda, combinando con mimo y acierto, tradición y riesgo. O aquí al lado, en el Escobalín, con su guiso de pellejito, o en el kiosco de la Belli, el tataki, o algunas de sus logradas incursiones en el territorio arriesgado de la innovación. Dije antes que volvería a Manuel Vázquez Montalbán. Si de alguien aprendí que la cocina no era solo alimentarse, fue de sus novelas, de ese inolvidable para mí personaje que es Pepe Carballo. En 1979, con 18 años, recuerdo, leí Los mares del sur. Y digo que lo recuerdo porque la edición que tengo y que he vuelto a releer este verano es de ese año y lleva mi firma, de la del año 79. Ya nada volvió a ser igual después de aquella novela y de sus libros. Aquellos libros, aparte de retratar una época y un país, hablaban con gracia, con desparpajo y talento de cocina y de vinos. Tanto de los fogones sofisticados a los populares, desde los Jumillas recios a los riberas del Duero exquisitos, de una España rica en geografía de vinos y en tradiciones culinarias. Una España que en aquellos años comenzaba a asomarse a la modernidad de Europa y se sacudía con mucha alegría la piel para olvidar años oscuros. En Asesinato en el Comité Central, el detective se marca un atún mechado que mezcla lo mejor de dos mundos, el cerdo ibérico y el atún. Un mar y montaña, como dirían los catalanes, en toda regla. Coge Carballo un lomo de atún, tocino ibérico, manteca de cerdo, cebolla, zanahoria, ajo, perejil, laurel, pimienta en grano y un vaso de vino blanco. Desangra media hora en agua fría el lomo. Lo mecha con tiras de tocino, con láminas del ajo y con granos de pimienta. Lo enharina y lo sella en sartén con la manteca. Retira la pieza y en la grasilla que queda en la sartén fríe la cebolla, la zanahoria picada y un poco más de ajo. En una cazuela coloca luego el atún y le añade, aparte de lo anterior, algo de laurel, perejil y clavo, y el vaso de vino blanco y otro vaso igual de agua. Lo cuece durante media hora y luego lo pone a dorar en el horno. Cuando está, lo sirve contado en lonchas y con la salsa pasada por el chino. Abran un buen tinto, busquen compañía y a rematarlo. Voy a permitirme una última licencia antes de acabar y de seguir aburriéndolos. Mi receta preferida de atún. Unos buenos lomos cortados con un dedo de grosor y un dedo de largos y 3 dedos de anchos. Todo cuestión de dedos. Y de amor, que es la cocina. Unos tomates maduros, muy bien picados y sin pepitas, orégano y azúcar moreno de caña. Una sartén con un engaño de buen aceite de oliva, fuego suave. Se echan los lomos a la sartén, ligeramente sazonado de sal de nuestras salinas, con el aceite a medio gas. A continuación, se cubren los trozos de lomo con el tomate, con una cucharita, se le añade un poco de azúcar de caña y un toque ligero de orégano. Y al poquito, enseguida, leña al fuego. Y ojo, el calor hace su trabajo rápido. El lomo del lado de la sartén queda marcado
y crujiente, incluso algo churruscado si lo desean, y la parte superior casi cruda y el toque caramelizado por el calor y el azúcar. Atrévanse, es fácil. Se junta en la boca el Mediterráneo con el Atlántico y si se es budista puede llegar a sentirse una especie de placer que se acerca al nirvana. Mi talismán de barro y el fluvial progenitor de donde vengo me circundan ahora entre dulces cilindros y entre herrumbres. Si alguien me pregunta mi apellido, yo respondo: hay una mujer y un árbol en mi origen. Una mujer y el rayo. Y pienso en ti, lúbrico arcoíris, madre isla saludable, padre océano, que estás a mi costado. Este es un poema de un hombre que mira a otro océano, el ecuatoriano Jorge Enrique Adún, que mira al Pacífico. Parecía escrito para alguien de este pueblo: madre isla saludable, padre océano, que estás a mi costado. Un poema que es casi una oración. Una mujer y un árbol en mi origen, una higuera, la higuerita. Este poema me lo ha sugerido Inés Prades, una mujer a la que amo. Pues bien, con el deseo de que algún día una almadraba vuelva a calarse frente a la gola, regrese la agitación azul de los atunes en el copo y que suenen alegres las sirenas, se despide el hijo del marinero, el nieto de la lavandera. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Disfruten, incluso aunque no lo merezcan. Disfruten de estas jornadas y, sobre todo, celebren este pueblo salado de luz y marinero, sus buenos bares, sus buenas gentes y al atún. Tengan buenas tardes.